acabamos de entrar a nuestra sección de lo que no sabías aquí en el semáforo. No les había platicado que una de mis mayores pasiones son escribir y leer. Y aquí les voy a decir un secreto, que tengo un libro publicado en Amazon, es un ebook y se llama El velo, la venganza de Sara Larregui. Espero que vayan a Amazon, lean el libro, lo disfruten. Me encanta esta historia, estoy enamorada de esta historia. Y bueno, para escribir un libro tienes que tener creatividad, sensibilidad, ingenio, facilidad para elaborar las ideas y crear una magia. Y esta magia la logró hacer el escritor que tenemos invitado el día de hoy para lo que no sabías, y es Jorge Luis Borges. Vamos a platicar de él en este espacio. Borges es un escritor argentino y es considerado como una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, cautivador de varios géneros que a menudo fusionó deliberadamente. Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus breves relatos. Aunque las aficiones de Borges recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Su mundo narrativo proviene de una biblioteca personal, de su lectura de los libros, y a ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y espectaculares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de sugerencia. Borges llevó la ficción al rango de la filosofía y degradó la metafísica y la teología a mera ficción. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos. Habla del tiempo, los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental, mediante una imaginación razonada muy cercana a lo metafísico. Ficciones, el Aleph, el Hacedor constituyen sus tres colecciones de relatos de mayor protección. A pesar de que su obra va dirigida a un público comprometido con la aventura literaria, su fama es universal y es definido como el maestro de la ficción contemporánea. Solo su ideario político pudo impedir que le fuera concedido el Nobel de Literatura. Borges también fue célebre por otras razones, como su ceguera progresiva, que sin embargo no le impidió cultivar su carrera literaria y que se debía a un mal congénito heredado de su padre. Además, eran conocidas sus posturas políticas reaccionarias, las cuales habrían sido un impedimento definitivo para que su obra jamás le valiera el Premio Nobel de Literatura, aunque estuvo nominado durante 30 años. Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, hijo de Jorge Guillermo Borges y Leonor Acevedo Suárez, y su familia descendía de una estirpe de procederes argentinos involucrados en la Guerra de Independencia, como Francisco Narciso Láprida, Francisco Borges, Manuel Isodoro Suárez y Juan Lafinur. Su padre rompió la tradición al dedicarse a la abogacía y a la psicología, y gracias a esta decisión, el joven Jorge Luis Borges tuvo acceso a una importante biblioteca paterna. Borges recibió una educación privilegiada a mano de institutrices inglesas y un hogar bilingüe. Luego estudió en colegios internacionales cuando su familia se marchó a Europa en 1914 para que el padre pudiera someterse a tratamientos oftalmológicos en Ginebra, pues padecía la misma enfermedad que luego heredaría su hijo. El joven Borges se mostró precoz en los asuntos del lenguaje y la lectura, escribiendo sus primeros relatos antes de alcanzar la adolescencia. A los 9 años traducía obras de Oscar Wilde, escritor inglés al que nunca dejó de admirar, y a los 24 años, habiendo su familia vuelto ya a Buenos Aires, fundaba junto a Ricardo Guiraldes y otros autores la revista Ultraísta Proa. Un año antes había publicado su primer poemario, Fervor de Buenos Aires, y ya en 1925 era uno de los nombres más insignes de la literatura de vanguardia local. En 1940 conoció a la que sería el amor no consumado de su vida, Estela Canto, también escritora y traductora, y en 1946 presenció el ascenso de Juan Domingo Perón a la presidencia, venciendo a la Unión Democrática a la que Borges apoyaba, y así ganó su fama antiperonista, que lo acompañó toda la vida. De hecho, su enemistad era tal que fue transferido de su cargo de bibliotecario en la Biblioteca Nacional al de inspector de aves de corral, forzándolo a la renuncia. ¿Hasta dónde llegó esto? ¿Hasta
dónde? ¿Hasta dónde? 10 años más tarde se consagraría nacional e internacionalmente como un importante referente literario y fue designado como director de la Biblioteca Nacional en 1955 por el gobierno de la Revolución Libertadora que derrocó al peronismo. Entre las décadas del 60 y 70, Borges publicó sus primeros relatos y se consagró en la Academia Argentina y estadounidense y se casó con Elsa Astete, viuda de 57 años. Borges en ese entonces ya tenía 68, pero en 1970 el matrimonio se disolvió y el escritor inició en 1975 su relación con María Kodama, antigua alumna y futura segunda esposa. En 1986 Borges se enfermó de cáncer y se retiró a Ginebra, en donde falleció el 14 de mayo a los 86 años de edad. Murió recitando el Padre Nuestro. Lo dijo en anglosajón, inglés antiguo, inglés, francés y en español. Interesante la historia de este gran escritor. Te invito a leer su obra porque Jorge Luis Borges es uno de los precursores del ultraísmo, un movimiento de vanguardia literaria nacido en torno a la revista Ultra en 1921. Y esto fue lo que no sabías en nuestra sección hablando de Jorge Luis Borges. Y terminado con el tema, voy a aprovechar para saludar esta mañana a nuestros amigos de Sonora, de Sinaloa, a Laura que nos sintoniza en la Ciudad de México, a José Luis en Puebla, a César en Ciudad de México que dice va rumbo al trabajo. Y vamos con música. Escuchemos a Jerry Rivera con Nada Sin Ti y ella es con Tony Vega. Recuerda, estamos en el semáforo, un espacio sin fronteras.